Aleluya. Si tiene deseo, démosle una ofrenda de palmas al Señor una vez más. Él es digno. Digno es el Señor. Digno es el Señor. Aleluya. Oh hermano, oh hermano, oh hermano. Los tiempos que vienen, tiempos de gloria. Tiempos de abundancia. Aleluya. Tiempos de gloria. Aleluya. Wow. Qué bueno es el Señor. Y no es porque uno hizo algo, sino porque Dios dijo que iban a ser así los tiempos. En los últimos días, dice la palabra, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Amén. Y a veces pensamos que la carne es mala, ¿verdad? Si usted y yo somos carne, alégrese porque Dios va a depositar y derramar de su espíritu sobre nosotros en estos tiempos. Y la iglesia va a brillar y a brillar para gloria del Señor. Dice que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, oh hermano, va a ser más de lo que usted y yo nos imaginamos. Amén. ¿Cuántos están listos para esos días? Donde así como cayó la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios se movió, el Espíritu de Dios se movió sobre el rey Saúl, de tal manera que la gente decía, ¿a poco ese es Saúl en medio de los profetas? ¿Él? Saúl, si él es un rey, o él no sabe de la Biblia, o él no es tan estudiado, o él no fue a las clases, o él no nació de la tribu de Judá, nació de la tribu de Benjamín, lo que sea. La gente decía, ¿Saúl en medio de los profetas? Eso es algo similar, permítame decirle, algo similar va a ser y mucho más, a mi criterio, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando la gente va a decir, ¿ellos? ¿Él? ¿Ella? ¿Estos? Oh, pero él es de México, pero él es de El Salvador, pero ellos son de Centroamérica. ¿A poco sale algo bueno de Centroamérica? ¿A poco sale algo bueno de México? Dirán las naciones. Y Dios va a decir, sí, de toda la tierra. Amén, porque sobre toda carne derramará de su espíritu. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno verlos a todos, hermanos. Es un privilegio estar con ustedes. Les comunico que estuvimos orando por nuestro hermano Carlos y muchos de ustedes ya saben, el reporte salió 100% recuperado. Gloria a Dios. Saludos, hermano Carlos, si están viendo ahorita o están viendo el video después. Esta semana fue una victoria para ellos y para nosotros, hermanos. Lo pude ver por video el sábado y se ve muy bien, entonces nos alegra eso, que esté muy bien el hermano. Y hoy está pasando un tiempo con la familia, pero nos avisaron que no iban a estar aquí. Pero le anuncio que el próximo domingo él va a estar compartiendo algo con nosotros aquí en vivo y en todo color. Así es que no se pierda este canal a las 3 de la tarde el próximo domingo, aquí Iglesia Siervo de Dios Northridge. Es un placer compartir con ustedes y aquellos que están en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube también. Y curiosamente les dije que estábamos en la radio y esta semana me llegó una noticia que la radio está fuera del aire por unos días, por asuntos de licencias y permisos, que siempre es mucho dinero. Entonces le digo a mi esposa, curiosamente, siempre que anunciamos y vamos a entrar de lleno a la radio cierra. ¿Será nosotros? ¿Seré yo, Señor? ¿O qué pasará? ¿No? Pero es la tercera vez que comenzamos a agarrar auge y de repente ya que vamos y metemos y vamos para entrar, la radio que estamos trabajando, algo pasa, ¿no? Se cierran o lo cierran o algo sucede. Y esta es la tercera vez, por lo menos que yo creo que estoy contando, voy contando, que estamos, amén, y estamos para brincar y meternos de cabeza así de clavado cuando nos dan la noticia. Entonces, pero en cuanto salga de nuevo les damos el anuncio que está de regreso. Pero Dios sigue siendo bueno. Él no ocupa la radio, no necesita la internet, Él no necesita, ocupa solamente pies. Qué buenos y cuán hermosos son los pies, los que anuncian el Evangelio, los que llevan las buenas nuevas. Pero qué bueno que existe lo que tenemos. Un día de estos, toda la tecnología, a mi parecer, este es un criterio personal y es una opinión, disculpe que esté empezando así, pero un día de estos, todo lo que está a nuestro favor va a estar a nuestro en contra.
todo lo que está a nuestro favor, un día va a estar en nuestra contra. Todo lo que está a nuestro favor va a estar en nuestra contra. Y de eso queremos hablar en esta noche. La iglesia perseguida. La iglesia a la que pertenecemos es una entidad que, aunque es poderosa, imparable, portadora de buenas nuevas y de la gloria de Dios, no somos de esta tierra. Amén. Este no es nuestro ámbito. Amén. No sé si me voy a entender. Amén. Es como algunos de ustedes, yo no siento ese deseo todavía. No he llegado a esa edad quizá, o no he llegado quizás, o quizás no crecí en ese ambiente, pero he escuchado de muchos, cuando me retire, mi país, y comienza a ponerse, ¿cuántos están pensados así? Suspiran por su país, las guacamayas, los ríos, las tortillas de Doña Chencha. Y uno comienza a hacerse castillos en el aire y se imagina que cuando se retire se va a regresar a su país. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Porque los que sienten ese deseo es porque no son de aquí, no son de este país, son de otro país y crecieron en ese país, salieron de ese país. Su sangre está, ese país está en su sangre. Así la iglesia, hermanos, la iglesia debemos de suspirar no por la tierra, sino la iglesia debemos de suspirar por el cielo. Pero qué interesante que suspiramos más por cosas terrenales que por cosas espirituales. Nos esforzamos más por hacer riquezas y casas en la tierra que procurar hacer terrenos y casas en el cielo. Preferimos alcancías en la tierra y cuentas de banco grandísimas en la tierra, pero en el cielo no nos preocupamos de estar ahorrando en una cuenta espiritual. Entonces la iglesia es una entidad poderosa que Cristo Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de ella y no la va a parar. Sin embargo, la iglesia no es de la tierra. Estamos de paso. La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Somos mojados espirituales en la tierra. Cruzamos el río del nacimiento. Cruzamos el río de haber nacido en el mundo, y un día vamos a tener que volver a pasar un río para regresar. La muerte o la venida del Señor, para poder regresar y transformarnos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Aleluya. Cosas corruptas donde ¿cómo dice? El gusano disculpen, pero la polilla corrompe. Pero hermano, no sé si usted ha tenido ropa que se la come la polilla. ¿Sí? Sí, la saca del closet y tiene hoyos. ¿Y ese cómo agarró hoyo? Pues la polilla. Porque no todo lo que almacenamos va a servir. Dios le dijo a Israel: almacena solo lo de ese día, porque si eres avaricioso y no esperas en mí, se te va a pudrir. Y sí se le podría, se le había gusanos el siguiente día. Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él día con día. Ese no es el tema. Disculpe, déjenme regreso. La iglesia es poderosa, pero también no es carnal, no es de la tierra. Estamos en la tierra haciendo una función, pero no somos de este mundo. Amén. Y pensando, hermanos, en lo que significa todo lo que es una iglesia perseguida, quisiera, hermanos, aunque no creo que ese va a ser el momento, pero quisiera hablar y poder saber que estamos entendiendo lo que está sucediendo en los ámbitos naturales. Vemos las persecuciones, escuchamos de países siendo
golpe de estado y tumultos y terrorismo y etcétera, etcétera, lo que está sucediendo, hermano. No queremos aparentar de que estamos ignorando todo eso, pero lo que sí estamos viendo, generalmente hablando, lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Estamos viendo los cumplimientos de lo que la Biblia dice que serían los últimos tiempos. Y a usted y a mí nos está tocando vivir los últimos tiempos. Nos guste o no nos guste saber o escuchar o pensar o hablar de ello, estamos viviendo en los últimos tiempos donde quizás no sabemos si vamos a llegar a una vejez. La Biblia habla, hermanos, de cómo la iglesia, Jesucristo declara en el capítulo 24 de Mateo, habla sobre los tiempos del fin y como el termómetro del tiempo del fin, y comienza a hablar de ciertas cosas, de varias cosas, del estado de Israel, el estado de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes, de sus discípulos, y comienza a hablar todo el capítulo 24, que no vamos a leer, pero solo queremos aludir a él y saber que Jesús fue el que dijo que sucederían estas cosas. Quisiera enfocarme en la verdad, hermanos, que está en la Biblia también, que dice la Biblia que nosotros somos la iglesia de Cristo. Cristo Jesús fue el primero que mencionó la palabra iglesia en la Biblia. Él fue el primero. Nadie inventó la palabra, aunque ya es una palabra que existía, solo que Jesús fue la primera vez que usó la palabra que la Biblia registra, que habla de la iglesia. Y en ese pasaje que acabamos de leer, creo que es Mateo 16, 18, donde dice: bien has dicho, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, pero te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y ese pasaje, ese contexto dice: y bien has dicho, sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Sobre esta roca, sobre esta verdad, sobre este fundamento, no necesariamente sobre Pedro, no necesariamente sobre Petras o Petro, no necesariamente sobre él, sino sobre el fundamento y la base de la verdad, de la revelación de quién era Cristo Jesús. Sobre esa piedra, sobre esa base, edificaré a mi iglesia. Dijo, voy a edificar a mi iglesia. Voy a edificar, uno, a mi iglesia. Dos, dijimos, no sé si lo dijimos aquí, no recuerdo, discúlpenme, pero lo he dicho muchas veces, que Cristo es el que edifica la iglesia. No somos nosotros. Cristo nos quiere usar a nosotros para edificarla, pero por eso cuando no hacemos buen trabajo, nos mueven, nos quitan. O pagamos consecuencias cuando no hacemos buen trabajo. Porque el que está edificando es Cristo a través de los siervos, a través de la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Somos sus manos. No sé si me voy a entender. Entonces, Él es el que está edificando la iglesia. Él es el que la está capacitando. Él es el que la está santificando para presentársela a sí mismo cuando el día sea perfecto. Sin embargo, hermanos, Cristo es el que inició la iglesia. La iglesia es de Él. La iglesia es de Cristo. Yo he escuchado a muchos y no estoy hablando mal de ellos. Yo solo quiero darle a conocer mi corazón, hermanos. Yo no podría decirle mi iglesia. Yo no podría llamarle a ustedes mis miembros. Yo no podría llamarle a ustedes mis servidores. ¿De dónde? ¿Cuándo los compré? ¿Cuándo derramé sangre yo por ustedes? En ningún tiempo. Aleluya, así es. Yo he escuchado pastores, ministros, apóstoles de todo tipo, de mis líderes, mis siervos, mis pastores, no sé si me voy a entender. Amén. Y digo, wow, me incomoda. Yo les soy sincero, disculpen los de internet, yo sé que me están escuchando también, a los de aquí, disculpen, a mí como que no me hace sentido que haya gente que diga mis ovejas. Porque la iglesia es de Cristo, las ovejas son de Cristo. Nosotros, si me permite, disculpe, no todos los pastores les va a gustar este ejemplo, pero nosotros solo somos
shepherd dogs. ¿Sabes lo que es shepherd dogs? Australian shepherds. Los alemanes, perros alemanes australianos. Nosotros hacemos esa función. Las ovejas, el pastor y sus perros que le ayudan a dirigir a la iglesia, a las ovejas. Es que si tenemos el oído bien afinado, lo único que está escuchando es un ladrido del pastor. Ok. Es broma. Aleluya. Pero no son mías ni son de ningún otro ministro. Así es. Jesús dijo al Padre, le dijo, Padre, los que tú me has dado. Aleluya. Amén, así es. El Padre se los dio ahí a Jesús. Sí, Señor. Entonces no pertenecen al pastor. Yo nunca le voy a decir, hermano, ¿por qué no llegó a la iglesia? Carnalote. Espero, yo por lo menos no tengo idea o planes de decirlo. No vengo con la intención de decirles, hermanos, tienen que ir a la iglesia todos los domingos, tienen que ir aquí, tienen que ir a todos. No. Es más, usted puede venir cuando usted quiera. Amén. Yes. Porque el que usted y yo rendimos cuentas está en el cielo. Se llama Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. De su diezmo, carnal. Yo no puedo decir eso. Porque yo no soy su dueño. El pastor no es dueño de sus finanzas. Dios es el dueño de todo lo que usted y yo tenemos. Amén. O sea, no puedo exigirle algo que no me pertenece a mí. El pastor no le puede exigir a usted algo que el pastor no le dio ni compartió para darle. No sé si me voy a entender, hermanos. Así que la iglesia es de Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén, así es. El pastor no puede tener control sobre la iglesia. El pastor tiene que tener conocimiento de la iglesia. El pastor tiene que saber el estado de la iglesia. El pastor tiene que ocuparse de la iglesia. El pastor tiene que preocuparse por la iglesia, orar, interceder, prepararse para la iglesia, para la enseñanza, para la capacitación, para la intercesión, para la dirección. Amén, todo eso, pero eso no le da ningún derecho a que exija de la iglesia como posesión. No sé si me voy a entender. Amén. Amén. Pablo sí decía, ¿qué pasó? Sí había exhortación. En cuanto a la exhortación, sí es mi deber exhortar. No demandar, exhortar. Esa fue una introducción de la introducción de la introducción. Regresemos al tema de la iglesia perseguida. Tan potente que es la iglesia, tan grande y tan especial que es la iglesia, que repito, Jesús dijo, ni las puertas del Hades podrán en contra de ella. Así es que tenemos poder. Pero sin embargo, venimos a ser una iglesia perseguida. Venimos a ser un grupo de creyentes perseguidos. Y permítame solo aclararle, la palabra eclesia, que de ahí sale la palabra iglesia, obviamente usted sabe, sabemos que quiere decir sacados de, amén, salidos de, sacados de, pero en realidad en lo natural la palabra iglesia quiere decir un grupo de personas que se reunieron fuera de sus casas para proclamar públicamente. No sé si voy a entender. Por ejemplo, si vamos a un parque y hacemos una reunión, una protesta enfrente del Capitolio es una eclesia. No se puede entender. En términos naturales, en términos de definición y de raíces de la palabra, quiere decir que salieron de sus casas para congregarse como un solo cuerpo para publicar algo. Esa es una iglesia, esa es una eclesia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si no, búsquelo, ahí lo va a encontrar. Eclesia. Pero en términos espirituales, cuando Jesús está diciendo
mi iglesia, está diciendo, a los que yo saqué de diferentes lugares para congregarnos bajo mi nombre y bajo mi evangelio, y en mi evangelio, a esa iglesia es la que Él edificará. Pero esa iglesia también sufre persecución. Les soy sincero, hermano, que me he dado cuenta y pensé hace unas semanas atrás, pensaba en algo similar a este tema en cuanto a la muerte. Porque, ¿cómo terminó la vida de nuestro Salvador? ¿Cómo terminó Jesús? En términos naturales. Murió. Usualmente alguien sigue a alguien porque le gusta dónde va y dónde fue y qué alcanzó, ¿no? La iglesia, de acuerdo a la escritura, dice que somos como ovejas al matadero. Somos como ovejas al matadero. Quiero que hagamos conciencia en la verdad de que somos como ovejas que vamos al matadero. Que un día vamos a tener que decidir si damos nuestra vida por Jesucristo o no. One day we're going to have to decide if we want to give our life for Jesus Christ or not. Yo sé que no es muy común hablar de esto. Preferimos hablar de otras cosas. Entrar a la tierra prometida porque para allá vamos. Bueno, yo lo creo y para allá vamos. Pero cuando viene la persecución, muy pocos levantamos la mano. Amén. Yo quiero ser el primero. Yo, persígame a mí. A ver, ¿cuántos han levantado la mano para que lo persigan? Nadie. A mí, métame presa, por favor. No, hermano. Yo quiero leer un poquito, si está bien con usted, quiero leer un pasaje en el libro de Hechos y basado en eso queremos estudiar unos puntos. Capítulo 8 del libro de Hechos. Diga eso. Hechos 8, 10 veces rápido. Hechos 8, no se traba lenguas. Hechos 8, versículo 1. ¿Listos? Amén. Vamos a leer ahí un pasaje. Hechos capítulo 8 versículo 1 dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Está aquí continuando el capítulo 7 obviamente, pero está hablando de algún teólogo. ¿Sabe de qué está hablando aquí? La vida de Esteban. ¿Se recuerda que apedrean a Esteban? Apedrean a Esteban. Y Pablo dice, versículo 1, capítulo 8, dice, y Pablo estaba de acuerdo con ellos en su muerte. Incluso él fue el que detuvo ahí el manto de los que se quitaban los mantos para tirar las piedras. Démoslo a mí, dijo Pablo, yo se los tengo a ustedes en la pedra, dele. En aquel día, sigue el versículo 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿En dónde? En una ciudad específica. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Mire qué bueno. Últimamente han habido noticias de un país que se recibió un cambio de gobierno por un cuerpo de milicia o de terrorismo. Y
y muchos huyeron, aún los ciudadanos de ese país. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Y muchos querían salir de alguna o de otra manera. Y los reportes que había muchos cristianos allí que iban a ser perseguidos, pero muchos reportes también de cristianos que dijeron, de aquí no nos movemos porque Dios nos quiere aquí. Pastores de este país y de otros países que han ido a predicar el evangelio ahí, dijeron, no, aquí estoy bien, solo oren por nosotros. Algo así venía a mi mente cuando dice, todos salieron huyendo y se esparció la iglesia, pero menos los apóstoles, excepto los apóstoles. Qué bueno que no había apóstoles miedosos en ese entonces. ¡Ay, vámonos! Sino que, versículo 2, y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban, al que habían apedreado en el capítulo 7, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. ¡Wow! Entrando de casa en casa para ver si se había vacunado. Perdón, la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Wow. Yikes. Entraba a las casas. ¿Qué permiso tenía Saulo de entrar a las casas, a la privacidad de la gente, hermanos? Como si fuera la casa de hermano Luis, pateara la puerta, ¡pah! Déjame sus frijoles. No, pues, ¿por qué? ¿Qué derecho tengo yo a los frijoles del hermano? Ninguno. Se los hizo la hermana Gloria para él, como a él le gusta. No sé si voy a entender. Saulo se metía a la privacidad de las familias para averiguar, ¿eres cristiano o no eres cristiano? A ver, déjame saber. Wow. ¿Seguimos? Así, hermanos, vemos que se desató una persecución en medio del crecimiento de la iglesia. La iglesia estaba creciendo en Jerusalén, estaba creciendo alrededor de otras naciones, otros países, otras regiones, perdón. La iglesia estaba creciendo, y aún en medio del crecimiento, en medio de ese movimiento que estaba agarrando la iglesia, había persecución. Y los agarraban, dice que se metían a las casas y los arrastraban. Los arrastraban. No sé si saben lo que es arrastrar. No sé si hay algún voluntario que se quiere dejar arrastrar. Los arrastraban, hermanos. ¿De qué manera? Usted imagínese cómo los arrastraban de las casas. Los sacaban de sus casas arrastrados y los metían a la cárcel por su fe. La persecución vino de parte de opositores, celosos de la ley. Como Saulo. Iba a decir Pablo, pero no era Pablo todavía, era Saulo. Opositores celosos. Eran celosos de la ley, opositores al evangelio. La oposición y estas persecuciones de la iglesia es perseguida y aún más será perseguida por estos que defienden más los mandatos de los hombres que los mandamientos y las verdades de Dios. Defienden más los mandatos del hombre que las leyes y los mandatos de Dios. Esos hombres son los que persiguen a la iglesia. Hombres y mujeres que prefieren su fama o prefieren la fama y apariencias de virtud, pero en verdad solo buscan la aprobación de los hombres. Oh, hermanos, son hombres y mujeres que están en las plataformas públicas, en las redes sociales, en la televisión, están en lugares altos, pero con el tiempo o por alguna razón comienzan a buscar más la aprobación de los ratings de televisión y del gobierno y de la presidencia y del Senado y de todos los cuerpos gubernamentales o institutos del hombre. Prefieren valorarlos a ellos más que los principios divinos de Dios.
Entonces vemos que aquí Saulo era un celoso de la ley que comenzaba a perseguir a los que estaban viviendo la ley. Solo porque estaban diferentes a lo que él pensaba, dice, no, eso no puede ser posible. Ese es un escándalo. ¿Cómo que borrachos a media calle? Esa es una burla al judaísmo. Esa es una burla al israelita verdadero. ¿Cómo que están ahí con lenguas? Esa es una burla a nuestra religión. Saulo se comenzó a encender por dentro, a decir, ese es un celo, me consume este celo, los odio, porque son unos ignorantes, no saben lo que están buscando, porque de seguro vio que Pedro, Juan, Jacobo, Mateo y todos los demás eran unos sinvergüenzas, pero Dios los había transformado en apóstoles. No le cabía en su mente natural decir, ¿cómo es que Dios puede usar esos sinvergüenzas, malvados, mexicanos, centroamericanos, asiáticos, morenitos, tatuados, greñudos, bigotones, lo que sea? ¿Cómo es que Dios puede usar a ellos? Me consume ese celo. Oh, hermano, con esto de las redes sociales, yo no estaba en las redes sociales hasta que comenzamos en el ministerio, pero qué bueno que no tuve redes sociales hasta la fecha. Amén. Y si no lo necesitara, yo no me metería en las redes sociales. Pero no sé si usted, pero ha visto muchos ministros que tratan de defender el evangelio, y defendiendo el evangelio están juzgando y señalando la vida de otros. No sé si me voy a entender. Gente que dice, me mandaron un video y tengo que explicar el video porque por alguna razón esa persona, ese hombre o esa mujer cree que él es designado por Dios a aclararle la doctrina a todo el mundo de por qué una mujer se pone pantalón o no se pone pantalón, o por qué la mujer se corta el pelo y no se corta el pelo, o por qué la mujer se pone un pelo morado y otro gris. O sea, tiene que explicar, no sé si me voy a entender. La persecución viene de aquellos hombres y mujeres que prefieren la aprobación de los hombres más que la de Dios. Tengamos cuidado de no ser perseguidores, hermanos. Tengamos cuidado de no ser aquellos que persiguen a otros por cómo viven su fe. No sé si me voy a entender. Tengamos cuidado de ser señaladores, porque de la misma manera que usted y yo medimos, vamos a ser medidos nosotros. No le gusta cómo danza una persona, no le gusta cómo alaba una persona, no le gusta cómo danza, no le gusta cómo ora, no le gusta cómo el Espíritu Santo la toca o lo toca. Yo por eso mejor me doy vuelta y sigo mi camino. Porque si Dios no me dice nada sobre él, ¿por qué tengo que inventarme algo yo sobre él o sobre ella? No sé si me voy a entender. Porque lo que hace Dios es extraño a la mente humana. Imagínense, hermano, que nunca en su vida habían visto un grupo de locos a las 3 de la tarde, bien borrachos en el Espíritu Santo, hablando lenguas que otros entendían, y 3,000 aceptaron. Y había un desbarate, un despelote, un tumulto. Era una fiesta de esas escandalosas. ¿Qué está pasando aquí? No sé, pero están allá, y están como bien ebrios. Y no, era el Espíritu Santo. Tengamos cuidado de señalar lo que no entendemos. Tengamos cuidado en decir, no, Dios, eso no es Dios. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo? ¿No se puede entender, hermanos? Tengamos cuidado de no ser nosotros perseguidores
de la iglesia de Cristo Jesús. Ahora, quiero abrir un paréntesis para aclarar. Si alguien está violando la Biblia, si alguien está violando los principios divinos, y haciendo algo que le llaman que es el Espíritu Santo, está adulterando, matando, está pegándole a la gente, está maltratando a la gente, entonces obviamente sí, diga, eso no es de Dios. Pero estoy hablando de manifestaciones, no se me va a entender, de maneras que Dios se puede mover y puede usar a otros. Hermanos, en vez de apuntar, mejor, miren, alguien dijo por ahí, el que más juzga y el que más critica es el que menos hace. El que más, ¿y qué hace usted? Nada, yo nomás estoy viendo y examinando todas las cosas, pero ¿qué? No está haciendo nada. Ahora, si estuviéramos afectando al mundo y haciendo un cambio positivo a los cientos o miles, y alguien más lo está haciendo mal, entonces sí, hermano, no hagas eso, pero nosotros no estamos haciendo ni nada, y estamos, no, ese no, El que más critica es el que menos hace. Así es que, ese es un paréntesis para, no sé si eso es para de Facebook, no sé para quién fue ese, pero no seamos perseguidores de la iglesia y no juzguemos las manifestaciones del Espíritu Santo en otros, si Dios no nos ha dado claridad o verdad acerca de ello. Pero quiero regresar a la persecución, porque la persecución viene cuando el Evangelio está siendo efectivo. Persecution comes when the gospel is being effective. Cuando no estamos sufriendo persecución es porque algo está fallando. Cuando no estamos siendo burlados, cuando no estamos siendo señalados, cuando no estamos siendo perseguidos, es porque quizás no estamos siendo efectivos en nuestro trabajo. La única manera que Esteban fue apedreado y la iglesia fue encarcelada, etcétera, etcétera, es porque el evangelio comenzó a crecer, comenzó a agarrar fuerza, comenzó a brillar su luz en medio de las tinieblas y la iglesia hizo el trabajo efectivamente que tenía que estar haciendo. Entonces notaron los demás. Pero cuando no hay efectividad del evangelio, no hay persecución. ¿A quienes arrastraban de las casas y los metían a la cárcel? A los que eran efectivos en su testimonio. No iban a meter a alguien que ni sabían que iba a la iglesia. La persecución, hermanos, se manifiesta en ambas maneras, tanto discretas como abiertamente. Puede haber persecución discreta y puede haber persecución obvia. La persecución, hermanos, trae prueba a nuestras convicciones. Lo voy a decir en inglés, creo que alguien lo necesita escuchar en inglés. Persecution brings trial to your convictions. La persecución trae prueba las convicciones que tenemos. Oh, ayúdeme, hermano. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿La velocidad va bien? Sí, porque tengo muchas otras cosas que decir y no me quiero tardar mucho. No quiero que se me duerma, no quiero que se entuma, no quiero nada de eso. Le pedimos al Espíritu Santo que Él tomara control desde el principio, ¿no? Ay, Señor, yo no quiero ser desobediente, pero tampoco quiero ser descuidado y permitir que se me duerma. Si tiene sueño, póngase de pie, sacúdese un poquito y se vuelve a sentar. Como esos días cuando trabajamos de noche. ¿Cuántos han trabajado de noche? ¿No? Yo me acuerdo cuando estábamos recién casados, mi esposa y yo tenía trabajo, estaba estudiando y tenía otro trabajo. Se estaba yendo a la escuela, estaba trabajando aquí en la iglesia a tiempo completo y luego tenía otro trabajo en las noches. Y cuando en el tiempo de las reuniones, hermano, no aguantaba el sueño. Sí, amén, sí, venga, pastor, venga. Y no aguantaba eso, yo los entiendo. Yo sé que a veces estamos cansados. Solo estoy hablando de usted, estoy bromeando generalmente. Si tiene sueño, no se preocupe, duérmase. Entiendo eso. Incluso ayer me acosté, hoy me acosté a las 6 de la mañana haciendo un trabajo. Así es que ando
Quizás por eso anda así todo. La iglesia no se detiene con la persecución. La iglesia es perseguida, pero la iglesia no debe detenerse ni se detiene por la persecución. ¿Lo quiere leer conmigo? Lea conmigo ahí mismo en 8 de Hechos. Hechos 8. Capítulo 8, versículo 4. Dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. Mira, hermano, la iglesia estaba siendo perseguida, estaba siendo encarcelada, se metían a sus casas para ver si eran cristianos, o los que sabían que eran cristianos los arrastraban, los encarcelaban, pero la iglesia comenzó a esparcir y dispersar. Pero en medio de su dispersión, Felipe iba en medio de su camino y dice: oye, ¿no has escuchado de Cristo Jesús? Ya te contaron de Cristo Jesús. Oiga, señora, no sabe, quiere que ore por usted. Señor, disculpe, quiere que ore por su niño. Sí, comenzaba a predicarles a Cristo a pesar de su persecución. Mucho como los que están ahorita en ese país que les mencioné hace rato, que están ahí a pesar de la persecución, siguen predicando y albergando las almas que necesitan ministrar. Somos una iglesia perseguida. Somos un grupo de gente que ha sido sacados de un estilo de vida para reunirnos y publicar las buenas nuevas de salvación, que nos reunimos alrededor de Cristo y por Cristo y para Cristo. Sin embargo, esta entidad está siendo perseguida. A veces en maneras discretas, a veces en maneras obvias. No sé si me voy a entender. Pero la iglesia, lo que sí quiero que entendamos, hermanos, y vemos aquí en Felipe, que él comenzaba y seguía predicando a pesar de la persecución. ¿Por qué estoy compartiendo esto, hermanos? Porque vienen tiempos en que usted y yo vamos a sentir más fuerte el fuego de la persecución. Vamos a comer, si ahorita está medio tibio, medio frío, vemos noticias de otro lado del mundo, hermanos, la iglesia de Cristo Jesús globalmente vamos a comenzar a sentir un poquito más fuerte el fuego de la persecución. Vamos a comenzar a sentir un poquito más fuerte el horno de la persecución. Como a Daniel y los otros muchachos que fueron tirados al horno, eso fue una persecución, hermanos. Y Dios nos libró de la persecución. Necesito comunicarle, hermano, de parte de Dios. Siento yo en mi corazón que me dio más de una confirmación, más de 2 confirmaciones de que la persecución era importante compartirla hoy en día. Para nosotros, los que estamos aquí, los que están viendo en video, en vivo o después. Que la persecución es real. La persecución se va a arreciar. La persecución se va a aumentar. Oh, hermano, nuestros hijos, preparemos a nuestros hijos. Preparemos a nuestros jóvenes. Preparémonos nosotros. Hagamos como en el avión. Hermana Rosalba, usted acaba de viajar. Póngase primero la máscara usted y después ayude a los demás. No se preocupe, no la máscara esa, ya se la puse. No, en el oxígeno, ¿verdad? No sé si me doy a entender. En avión dice: antes de ayudar a otro, póngase usted primero la máscara de oxígeno, respire, entonces ayude a los demás. Ayudémonos y hagamos primero lo que tenemos que hacer nosotros para ayudar a los demás también. Porque la persecución se va a comenzar a arreciar y vamos a comenzar a ver cosas que nos van a asustar. ¿Lo estoy diciendo para asustarlo? No, lo estoy diciendo para prepararnos. Porque el que
ama a Cristo, el que ama a Cristo está dispuesto a dar su vida por Cristo. Amén. Dicho sea de paso, esta semana recibí un video de, no sé qué tan relevante sea, pero vino en mente y pensé compartirlo, que había una gente envuelta en bolsas de plástico. No sé si les llegó a ustedes también. ¿Sí? ¿No? Hay un video, por si les circula en las redes sociales, hay un video que están diciendo que así es como están matando a los cristianos en este país del Medio Oriente, que le acabo de mencionar hace unos momentos atrás, que los están envolviendo en bolsas plásticas hasta que se sofoquen y se mueran dentro de las bolsas, y así en público. Pero pues según se tiene entendido, no es así. El video que están promoviendo, miren lo que están haciendo con los cristianos en tal país, y dicen el país, y están ahí tirados y envueltos en bolsas plásticas hasta que se sofoquen, y así están. Miren cómo están matando a los cristianos. Según leí, hermano, eso no es verdad, ¿okay? Era una protesta en otro país de Sudamérica que estaban haciendo, ¿okay? Por si le llega, no se alarme, no lo pase, mire la persecución. Era una protesta en contra de los impuestos en otro país de Sudamérica, y alguien lo está convirtiendo en una propaganda de persecución en el Medio Oriente. ¿Okay? ¿Me debe entender? Por si le llega ese video. A mí me lo mandó un hermano en las redes sociales. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no está sucediendo. Quiero terminar con esto, hermanos. El cristianismo es un deleite. Amén. Amén. Si ya nos metimos a esto, es por vida. Yes. Si uno quiere. Si uno quiere. Esto es por vida. Y si no quiere, también puede salir corriendo. ¿A dónde? Como ha de decir Carla en inglés, you know where. Usted sabe para dónde va a agarrar. Si se escapa del evangelio. Pero cantábamos algo hace unos minutos atrás: con todo Dios, con todo Dios. Y a veces va a llegar la oportunidad de no solo decirle al Señor, con todo, Señor. No solo es un cántico, sino también es mi vida. Vamos a comenzar a ver señales, vamos a comenzar a ver persecución, vamos a comenzar a ver cosas inesperadas aún en esos Estados Unidos de América. Pero no quiero que nos enfoquemos tanto en la persecución, porque sí es importante saber que viene y está. Pero también tenemos que enfocarnos en lo que en realidad la función de la iglesia es en medio de la persecución, que es predicar. Es predicar. Felipe, en medio de la persecución, iba predicando a Cristo. Y a él no le importaba si lo escuchaban. Incluso Felipe, mira lo que sucede en medio de la persecución. Felipe, el Espíritu Santo le dice: ve a ese desierto ahorita. Y va Felipe, bueno, pues ¿qué hay aquí? Nada. Pero en eso ve una carreta de África, de Etiopía, se dice en español, Iba un eunuco, un servidor de gobernante de Etiopía, y el Espíritu Santo le dice: ve, corre al lado de esa carreta. Y va Felipe ahí corriendo, escuchando que el etíope iba leyendo Isaías,
que fue sacrificado y comienza y de repente el Espíritu Santo lo inspira y dice, pregúntale si entiende lo que está leyendo. Viene y le entiende lo que estás leyendo. Oh, ¿qué haces tú aquí? No, pues aquí haciendo mi ejercicio. No sé qué le diría. Pero de repente Felipe le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? No, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Dice, ¿me puedo subir a tu carreta? Sí, claro. Se subió y le comienza a explicar y le explica a Cristo Jesús. En medio de una persecución. Y miren lo que sucede en las persecuciones. Milagros suceden en las persecuciones. Dice que salían demonios de gente gritando. Había enfermos sanados. No sé si lo leyó conmigo. Y luego no solo eso, sino que Felipe, el diácono de la iglesia de ese tiempo, dice que después de que iba con él y explica a Jesucristo, amén, gloria a Dios, y le explica lo que debe hacer para hacer de nuevo, el etíope, el africano ve por ahí y dice, mira, hay un charco, ¿será que me tiro al agua de una vez, me bautizas? Sí, vamos, y boom, lo mete y los bautiza y es nacido de nuevo. Y dice que en cuanto ellos iban subiendo del río, después de la sumergida, o no sé si era lodo, no sabemos si era un charco, no sabemos si era un río, no sabemos qué era, hermano, un estanque, pero él dijo, yo quiero lo que tú me explicaste, méteme ahí. Dicho sea de paso, si no se ha bautizado, avísenos, queremos bautizarlo. ¿Ok? Ahorita no se preocupe. Pero si hay, ok, right. Queremos bautizarlo. Y si ya se bautizó y no le gustó el agua y quiere otra agua, avíseme también lo bautizamos. Entonces dice que iban subiendo del agua donde había sido bautizado, cuando el Espíritu Santo toma a Felipe y lo traslada y ya no lo encontró el etíope. ¿Y dónde se fue este? El Espíritu Santo lo transportó de ese lugar a otro lugar. Mire lo que sucede en medio de una iglesia perseguida. Liberaciones, milagros, sanidades, predicación, nuevo nacimiento y transportación VIP de Dios. Oh, hermano, yo creo que Dios puede hacer lo mismo. Es el mismo Dios, es la misma iglesia, es el mismo Espíritu Santo. La persecución es la misma, la persecución es fuego a nuestras convicciones, quiere probar nuestras convicciones. Quiere probar lo que sabemos y lo que conocemos. Yo quiero ir cerrando con esto. Se me hace difícil, les digo, se me está haciendo difícil terminar porque hay mucho que decir. Pero espero que esté entendiendo que el Espíritu Santo nos quiere recordar de que en medio de la persecución que está y que viene aún más, Dios se va a mover. Y Dios se quiere mover. Se me olvidó lo que le iba a decir. No sé. Yo tampoco, pastor, me acuerdo lo que estaba diciendo. Repítalo otra vez desde el principio. Hermanos, Dios está moviendo en milagros y en prodigios aún en medio de la persecución. Hermanos, y sepamos de que Dios está en medio de su pueblo, aún en medio de la dificultad. Dios quiere usarnos, Dios quiere usar esta congregación. No sé cuántos van a querer seguir siendo pastores o evangelistas o cristianos en general. Después de escuchar un mensaje así, un recordatorio así, pero yo creo que los que estamos aquí sabemos que tenemos que sufrir por el amor de Cristo Jesús. Y si algo me llegara a pasar a mí, si algo llegara a pasar a mi esposa, si algo llegara a pasar a nuestra familia, bueno, usted siga adelante, usted siga marchando, pongan a alguien más y sigan predicando. Y si se dispersan, sigan predicando, sigamos predicando. Si tienen que meter a un closet de una casa para que no los escuchen, metamos a un closet de una casa para seguir predicando. Pero la iglesia no se va a detener, porque ni las puertas del infierno podrán en contra de nosotros. El gobierno, las autoridades pueden decir cállate o salte de ahí o arrástrenlo, hermano, que eso
nos puede asustar, nos puede hacer correr un ratito, pero en la corrida no nos dejemos de predicar el Evangelio. No dejemos de brillar la luz. Pastor, espero que este mensaje sea profético y no actual, por favor. Que sea muy lejos de hoy. No sabemos cuánto tiempo tenemos para disfrutar las libertades que tenemos, hermanos. Pero si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si el justo con dificultad nos salvaremos, ¿qué será el que anda wishy-washy? Que anda, ¿cómo dice hermano Pedro? Como la mojarra, media frita, ¿no? ¿Cómo se dice que está media? Que anda así, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. No sé usted, yo pensé que era usted el que decía así, pero no. Media frita. ¿No? Media frita, sí. Yo porque pues trabajaba en el seafood antes, ¿no? Oh, hermanos, Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Y también dijo: ninguno que quiera salvar su vida, cuando la está perdiendo por causa mía, si la quiere salvar, si la salva, pues por sus méritos ya tiene su recompensa, pero si la pierde por causa de mí, encontrará la vida. ¿Por qué es que Dios quiere que escuchemos esto, hermano? Yo no sé por qué. Pero lo que sí sé es que es un buen recordatorio, que es Biblia lo que estamos diciendo. Amén. Y que vemos que Dios, en medio de la iglesia perseguida, Dios sigue siendo Dios. Amén. Las leyes, los gobiernos, los cambios de presidencia, los cambios de gobierno, los cambios de póliza, nada de eso debe de cambiar nuestra devoción al Señor. Y la persecución prueba nuestras convicciones, prueba lo que conocemos. Mire, eso es lo que le iba a decir, se me olvidó hace rato, hermanos, que es tiempo y se va a llegar el tiempo en que vamos a tener que vivir todo lo que sabemos. Amén. Así es. Ahorita sabemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará, como ministramos al principio, o que no hay fuerza, no hay arma forjada en contra de mí, o que mi pasos dejo, mi pasos doy. Todo eso que sabemos, cuando nos falta $100 para la renta, Señor, todo lo puedo en Cristo. Hermano, pero cuando la persecución se arrecie, $100 va a ser lo de menos. La renta va a ser lo de menos. La ropa va a ser lo de menos. Nuestra vida va a estar en peligro por ser seguidores de Cristo Jesús. Lo repito, nuestra vida está en peligro por ser servidores y seguidores de Cristo Jesús. Pero si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Santiago capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente: y nos hace una invitación. Si quieres poner un trasfondo ahí, hermano, ya terminamos. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente. Si usted sabe lo que dice, solo aguánteme un poquito. Acercaos a Dios. Y bueno, voy a leer del 7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros.
si nos sometemos a Dios, tenemos que resistir también. Amén. No solo someternos a Dios y, ay, que me pasa, no, no, resistamos. Hay que resistir. Someteos a Dios y resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Así como Cristo resistió al diablo con la palabra, lo resistió, lo empujó, le dice, no, lárgate. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y huyó de él después de 3 intentos. Pero el versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oh Señor, que no seamos gente de doble ánimo. Que un día somos buenos cristianos y otro día no somos buenos cristianos. Que un día estamos bien consagrados y el otro día medio consagrados o medios alejados. Señor, si el justo con dificultad se salva, dice el libro de Pedro, ¿cuánto más difícil será para un impío? Un impío es alguien que conoce la verdad, pero que se ha apartado de la verdad, o se aparta de la verdad. Era pío, como hemos escuchado mucho tiempo, pero se volvió impío. Dejó de practicar la piedad, lo bueno, lo justo, lo santo. Señor, que seamos una iglesia llena de fuego por ti. Que seamos una iglesia dispuesta a predicar el evangelio a pesar de la persecución. Señor, pero que sepamos que es mejor estar contigo que estar en otro lugar. Que nuestra meta no es alcanzar méritos en la tierra, sino que nuestra meta es alcanzar lugar en el cielo. Señor, si en el cielo no va a haber matrimonios, no voy a estar casado con mi esposa, no existe tal cosa. En el cielo voy a estar con mi esposa. No, hermano. Dice Jesús, en el cielo no hay matrimonio, no se casan ni se van a conocer como esposo o marido o esposa. Mejor ocupémonos en las cosas que tienen peso eterno. Señor, pido por aquellos si sentimos un corazón de doble ánimo. Perdónanos, Señor. Perdónanos que a veces te queremos poner atención y a veces no te queremos poner atención. Que a veces venimos a la iglesia y a veces no venimos a la iglesia por razones. Yo no soy dueño de nadie, Señor. Somos dueños, tú eres dueño de nosotros, somos propiedad tuya. Somos responsables delante de ti, cada quien. Pero a veces no venimos por cosas tan insignificantes. Por un partido, por un dolor de uña, por no sé qué decir. Nosotros sabemos lo que es significante y no significante. Señor, purifica nuestros corazones. Para que cuando tu venida venga, Señor, nos encuentres ardiendo por ti, listos y dispuestos a dar todo por ti. Oh, qué glorioso ese día, cuando nos espera no un ataúd o no una celebración aquí en la tierra, sino que una entrada llena de gozo en los ámbitos celestiales, donde las palabras del Señor Jesucristo serán: entra, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermano, yo sé que un mensaje así es a veces difícil de tragar, disculpe la palabra, de digerir. Pero sepamos que estamos aquí solamente de paso, estamos disfrutando las bendiciones de la vida y hay mucho que disfrutar, hay mucho que hacer. Pero que nuestra vista no esté en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales.
Señor, ayúdanos. Sí, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Espíritu Santo, ayúdanos Nosotros oramos. a no solo tener nombre de cristiano, Oh, sí, Señor. sino ser cristianos Ser hacedores de verdad. verdad. Señor, qué bendición ser un Felipe. Oh, sí, Señor. Qué bendición es alguien lleno de tu Espíritu Santo que aún en medio de la persecución Sí, predicaba a Cristo. ayúdanos. Y la persecución no lo estorbaba, no le tapaba la boca Sí, Señor. de declarar la verdad. Aleluya, Santo. Señor, levanta una iglesia así, Santo Padre. aquí en este edificio, como en otros edificios, en otros lugares, otros países, otras regiones. Levanta una iglesia que esté dispuesta a predicar a Cristo Jesús, aún en medio de la corriente popular del mundo. Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Sí, Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias. Oh, Ramasakata. Podemos podemos parar la transmisión. Que Dios les bendiga. Facebook, Dios los guarde. YouTube, bendiciones, mis hermanos. Adelante, Dios es más poderoso que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Amén, sí, Señor. Aleluya. A los que estamos en casa, hermanos, yo sé que este tema pudo haberse explicado mucho mejor por alguien mucho más preparado, mucho más educado y gracioso, o más serio.